A todos. Esto no es touch screen. Got it. There we go. Muy buenas noches a todos. Pues que para los que no nos conocen, somos mi esposa Elisa Cáceres y yo soy Camilo Cáceres y nosotros llevamos 14 años de casado. Tenemos ya un matrimonio adolescente. Estamos ya entrando en las partes restantes, no, mentira. Y estoy bien agradecido porque el reino puso en mí el sueño de casarme y de tener una familia. Yo soy un discípulo llevo ya más de 20 años como discípulo, mi esposa más o menos igual, y de verdad que yo vine de un hogar donde yo no creía que yo iba a ser, me imagino que muchos de ustedes también, especialmente los hombres, donde no nos veíamos como casados y mucho menos como padres de familia. Entonces, han sido unos 14 años de mucho aprendizaje y no tanto en nuestra familia, pero también en la familia de la iglesia y la familia de sangre de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el tema de hoy es, somos un solo ser con la familia. Y entonces, no sé si tú quieres. No. Ok, está bien. Vamos a empezar con Génesis capítulo 2, empezando en el versículo, vamos a empezar en el versículo 22 al 24. Génesis 2, 22 al 24. Me dice, de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y la razón por la que empiezo, todos saben la historia, ¿verdad? De este pasaje. Pero cuando el hombre vio a la mujer por primera vez, se dio cuenta que es así, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Él sí reconoció que era un solo ser con él. No, Dios no se lo tuvo que decir, él lo supo. Y de todas las personas en el mundo, el cónyuge que tenemos a nuestro lado es la única persona en el planeta con quien podemos tener este tipo de relación. Solamente con Elisa es que yo soy uno. Esa relación no la llena mi hijo, mi hija. Somos padres Dios nos bendijo con una parejita. Pero así como tanto los queremos y así como a veces automáticamente como que le ocupamos todo el tiempo a ellos y siempre estamos pensando en ellos y ellos no van a llenar ese papel de ser uno solo con nosotros. Al igual nuestras madres, ¿verdad? Nuestras madres, nuestros padres biológicos, por más cercanos que seamos, ellos no tienen ese lugar de ser uno con nosotros. Y por eso es que dice, por esta razón, el hombre dejará a su padre, a su madre y unirá a su mujer para que sean un solo ser. ¿Verdad? Que esos son relaciones temporeras que el Señor utiliza, pero aquí en la tierra
van a tener un fin en en algún momento dado, pero con nuestro cónyuge, Dios sí dice, esa es hueso de tus huesos. Y por eso tengo que hacer todo esfuerzo para mantener mi unidad con mi cónyuge. En Efesios, no tienen que ir ahí, pero en Efesios 4:3 dice que hagan todo el esfuerzo para mantener la unidad del espíritu por medio del vínculo de la paz, siendo totalmente humildes, ¿verdad? Y perdonándonos el uno al otro. ¿Verdad? Pues esa es la manera en que lo que ya el espíritu unió, o sea, ya estamos unidos, pero dice que hagan el esfuerzo para mantener esa unidad. ¿Ves? Y que hay que hacer ese esfuerzo. Y ese esfuerzo hay que hacerlo porque tiene un gran impacto en nuestra familia. Y hay muchas personas que van en nuestra familia que van a competir por ese lugar. Nuestros hijos van a competir por ese lugar de estar ahí en el medio, ahí como un sanguchito, ¿no? Y es bueno, ¿no? Pero tenemos que dejarlo claro para todo el mundo que nosotros dos somos número uno, que esa es nuestra prioridad después de Dios, es el cónyuge que tengo a mi lado. Ya con eso, vamos a crear un gran impacto a las familias, a nuestros hijos, a nuestra familia de sangre y a la familia de la iglesia. Y por eso hoy tenemos 3 puntos. Tenemos 3 puntos. Y el punto número 1 es ser uno ante nuestros hijos. Punto número 2 es ser uno ante nuestras familias de sangre. Y punto número 3 es ser uno ante la familia del reino. Porque sabemos que aquí habemos personas que tenemos hijos. Otros no solamente tenemos hijos, sino que también tenemos a una mamá viviendo con nosotros o a un familiar viviendo cerca. Otros no tienen hijos aquí, pero tienen un familiar. A veces el mismo perro, tenemos un perrito y el perrito se lleva más cariñito que tu cónyuge, ¿no? O simplemente que Dios quiere usar nuestro matrimonio para sembrar sueños en la familia del reino. Y antes de que mi esposa le comparta, en Efesios 5:26 y 27, lo pueden apuntar, Efesios 5:26 y 27, dice, para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Esa escritura, el contexto obviamente es en el matrimonio para los hombres, amar a sus esposas, ¿no? Y me hizo pensar en esto, cómo Jesús ama a la iglesia, que la purificó y la lavó y la presentó sin arruga, sin ninguna imperfección. De cuán importante es de proteger la reputación de mi esposa y viceversa. Por ejemplo, para hacerles un ejemplo, bueno, esto ocurrió en nuestra estadía en el hotel. Pues mi esposa iba en el celular y los niños y yo manejando. Y yo pues fui en un tono enojón y juzgante. Le dije a mi esposa que
por favor, estamos aquí como familia, pon el celular a un lado. Y ella lo que ella estaba tratando de comunicarse con una de las hermanas para ver era dónde estaban. Y yo sentí que ella se molestó cuando yo le dije eso, y lo dije de una manera. No lo sintió, fue cierto. Fue evidente. Yo me imagino que a ustedes no les pasó nada, o sea, la estadía ya en la conferencia, eso fue. Perfecto, Así perfecto. que oren por mí, ¿verdad? Que fui el único que aquí pecador. La cosa es que, bueno, llegamos al lugar y cuando llegamos, ahí me di cuenta que la hermana nos estaba esperando y ahí entonces Elisa me dijo, eso era lo que yo estaba tratando de hacer. No era que estaba en el teléfono y yo, sí, sí, mi amor. Los niños estaban ahí, yo le pedí disculpas al frente de los niños. Perdóname, ¿verdad? Que me apresuré y fui y juzgué antes de tiempo. Pero el motivo es que la reputación de mi esposa no la consideré al frente de mis hijos. Entonces, eh, de todas las personas del planeta, así sea lo que sea, la más que yo tengo que proteger su reputación para ponerla número uno, aunque cometa un error. Yo tengo que ser el fanático número uno de ella y no la voy a difamar y voy a entretener algún tipo de juicio en contra de ella, ni aunque sea relajando, al frente de otras personas. Y bueno, ahora mi esposa pues le va a compartir. Bueno, sí, con relación a eso, es muy importante como esposa nosotras cuidar la reputación de nuestro esposo. Sumamente importante. Me viene a la mente el proverbio 31:23. Esa es una manera de ser uno como familia, empezando con nosotros. Cuando este proverbio de 31:23 dice, su esposo es respetado en la comunidad. Si nosotras como esposas no lo cuidamos a ellos, no va a haber nadie que lo haga. O sea, si nosotros hablamos mal con ellos o de ellos, eso va a caer en la responsabilidad de nuestra unidad. No creamos unidad si no respetamos lo que hablamos de ellos, cómo lo hablamos y con quién lo hablamos. Y esto no quiere decir que nosotros no vamos a ser reales con lo que nos pasa, ¿verdad? Porque hay momentos que yo no quiero hablar mucho con él y no me siento muy bien con él y necesito una hermana para no decírselo a él. Necesito decírselo a una hermana, ¿verdad? Y pues a veces no va a salir bien lindo, pero hasta eso es importante nosotras como hermanas saber para qué. Yo quiero hablar para sacar y recibir ayuda o yo quiero hablar para pisotearlo y yo salir airosa y mira esa Elisa como una santa en esa casa. ¿Quién como ella, verdad? No, y eso es bien importante porque nosotras, y así habla un proverbio 14:1, que dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Nosotras a veces como mujeres no entendemos el poder que nos dio Dios, porque no es de nosotros, para construir nuestra casa o para destruirla. Y todo empieza, mis hermanas de mi corazón, por mira, esa boquita que tenemos ahí, que decimos cosas porque es que yo lo siento así y nos olvidamos lo que eso puede causar. Y es muy importante saber y pensar antes de hablar, no tan solo con nuestros esposos, claramente, pero también con otras personas de él. Y recordar que somos uno. O sea, esta es otra parte con relación al ser uno, es que somos uno. Es hermoso lo que Dios quiso hacer con nosotros cuando creó esa unidad. Cuando dice, tú dejas a tu madre, a tu padre y te conviertes en uno, es porque hasta nuestros pecados son uno. O sea que la lucha de mi esposa, yo he tenido que aprender en estos 14, de mi esposo, en estos 14 años, que al principio yo me sentía que el pecado es de él, que bregue. O sea, como tú estás luchando con él, te habla con un hermano ahí, mira a ver lo que tú haces, porque tú estás dañando aquí. Y se me olvidaba el concepto tan poderoso y hermoso de que somos uno. Si él lucha, yo lucho.
Si yo lucho, él luchó. Si él está pecando, yo estoy pecando. Entonces, más vale yo, en vez de apuntarlo con el dedo, meterme junto a él, ¿cómo vamos a salir de estos juntos? Porque no se trata ni de él ni de mí, se trata de los dos. Y gracias, amor. Y para continuar lo que ella dice, algo que yo le doy gracias a Dios es que mi esposa, ella nunca dice nada negativo, es más lo opuesto, siempre me levanta delante de mi familia, delante de mis padres, mi madre, delante de mis hijos, delante de la iglesia, siempre está constantemente levantándome y animándome. Y créame, eso crea gran impacto. Jesús dijo que una casa dividida entre sí no va a poder sostenerse. Y si ella y yo no estamos unidos, si estamos divididos, va a ser bien difícil poder crear un impacto a la familia. Ujú. Y otro error que a veces cometemos que nos afecta en la unidad son el tema de las fortalezas y las debilidades. O sea, por Sí, ejemplo, para mí yo he descubierto que una de mis fortalezas es cocinar. gracias a A Dios. mí me gusta cocinar, me gustan los detalles de la cocina, todo. En el caso de ella, la fortaleza de ella es todo lo que es limpiar, poner las cosas en orden, doblar la ropa, ¿verdad? Y, o sea, yo doblando la ropa, eh, tengo mucho que aprender de ella. Ella me ha enseñado mucho y hay varias Y cosas yo cocinando. igualmente. Entonces, esto es un tema en donde, claro, esto es un tema básico, ¿no? Pero, sabes, cuando uno es fuerte en una área y el otro es débil, pues puede a veces decir comentarios o tener algunas expectativas que en vez de ayudar, lo que hace que desanima. Ujú. O sea, es fácil llegar a la casa y no sentir el olor de nada cocinado, ¿no? Es fácil llegar pero casi, pero cuando, pero es bien difícil fijarse de que hay una ropita dobladita, hay orden en la casa, ¿no? A veces por el estómago, pues obviamente cuando tenemos hambre, pues eh, actuamos así como Esaú, que dice, ¿para qué me sirve la ropa limpia si tengo hambre? ¿No? Puedo tener una actitud así, donde, o puedo utilizar mi fortaleza, preguntar cómo estás, en el hablar y cómo te ha ido el día. Te das cuenta que ha tenido un día, o sea, y tranquilo, yo puedo ayudar, yo llego aquí y uso mi fortaleza, ¿no? Te puedo ayudar con algo, cocinamos algo y ya, bien. Ujú. No, Eh, y así pues, y no crear excusas tampoco, ¿no? De que no, tú eres la que eres buena haciendo eso, entonces pues ahí yo no vaya, limpio porque hágalo usted, deleite su fortaleza, ¿no? Eh, y hasta nuestros hijos a veces han hecho comentarios como que, wow, mami, ¿sabe, papi, ustedes son un buen equipo porque mira, él hace esto, entonces esto, ¿no? Y es bien animante. Um, y bueno, sí, no sé si te querés. sí, yo tenía un ejemplo, porque hemos crecido con esto por los años, pero yo no sé si les pasa a ustedes que a veces la fortaleza pueden ser varias cosas que tú la puedes utilizar, ¿verdad? Para criticarnos, o la podemos utilizar para competir, o la podemos utilizar para no hacer nada. Bueno, como tú eres fuerte en eso, pues hágalo usted. En mi caso, yo soy muy competitiva, mi gente. Y entonces, en nuestra primera semana de casado, fue súper interesante porque nosotros, pues bien, así sumamente espirituales, pues teníamos nuestros tiempos con Dios del mismo libro de la Biblia. Y queríamos luego compartirnos, después que teníamos cada cual nuestro tiempo con Dios y orábamos, pues nos uníamos para compartir lo que habíamos aprendido.
Y yo me quedaba anodada porque yo pensaba que él no estaba leyendo la misma Biblia que yo, porque él le sacaba tanto a la misma escritura. Y yo decía, ¿será que la Biblia de él tiene otro, le explica otra cosa? Y yo, en vez de yo utilizar eso como una manera de que, wow, eso es una fortaleza porque él es un hombre muy profundo. Y no, yo lo tomé, yo dije, espérate, me compré una Biblia con comentarios y los otros tiempos con Dios, yo iba a estudiar ahí para cuando yo hablara con él, mira, yo tenía ahí, mira, tremendo libro para compartirle. Obviamente, gracias a las parejas que nos ayudaron. En ese tiempo yo pude ver su fortaleza como algo que yo puedo crecer y que es a lo que Dios nos ha complementado. Entonces ya, pues, en vez de una competencia, se volvió ya una gratitud ante Dios porque mi esposo era así. Y eso es un ejemplo, pero puedes pensar en cualquier otro ejemplo que tu esposo o esposa es bueno y puedes sentirte que tú tienes que ser mejor que él o que ella. Y eso no ayuda a ser uno, sino todo lo contrario son. Y con eso, pues, nos movemos para el primer punto, es un solo ser ante los hijos. Y créanme, criando hijos, eh, cualquier debilidad que tengamos en nuestras prioridades, por ahí el mundo va a atacar. Y por eso es bien importante que después de Dios, la prioridad es nuestro cónyuge, nuestra esposa, porque criando hijos es hermoso, pero si no tenemos el orden divino puesto en buen lugar, van a venir todas las imperfecciones que van a poner a prueba en dónde estamos como pareja. Exacto. Y entonces ahí, en este punto, yo voy a dejar que mi esposa comparta. Pues todo basado en esa, casi lo que estamos haciendo es basado en Efesios 4:3, ¿verdad? Que habla de hacer todo esfuerzo por mantener la paz. Y bueno, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de ser uno ante nuestros hijos, significa que, bueno, que ellos van a hacer siempre lo que nosotros le digamos, que nosotros vamos a estar de acuerdo en todo, que no va a haber conflicto. No, eso no es saludable para nada. El conflicto es lo que trae el que seamos uno. Si no hay conflicto, no va a haber unidad. Y siendo como dice, para que sea saludable, siendo uno como familia, pasa cuando buscamos la dirección y la conexión con quien nos hace uno, que es Dios. Lo primero, o sea, somos imperfectos. Y esa imperfección, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pecar constantemente, tenemos conflictos, diferencias, y esos conflictos y esas diferencias es lo que rompe esta unidad. Pero ¿qué pasa? Que Dios vuelve a unir eso. Por eso la mejor y única opción en medio de los conflictos en la familia son las escrituras y la oración. Que Dios hable más a que uno hable. Yo cometo eso muchos errores. No sé si muchos que me conocen ya se dan cuenta. En esta familia yo soy la que más hablo y tengo la tendencia de hablar y estamos en medio de un conflicto y mi tendencia es que el punto que yo quiero decir se ve claro y mientras más palabras, más claro es y es todo lo contrario. Entonces, ¿qué hago yo? Tomar el control y no dejar a Dios, a la oración, a tomar en control. Hay muchas veces que tenemos que parar y orar, que sea Dios, parar o leer una escritura, que sea Dios. Es como cuando tú rompes, a veces nosotros pensamos en los conflictos como cuando tú rompes un vaso. A veces tú puedes romper un vaso y se rompe en pedacitos chiquititos y para tú pegar eso conlleva. Puede ser que lo llegues a pegar, pero conlleva. Pero a veces se rompe en pedazos más grandes y que eso hace más fácil el pegarlos. ¿Qué quiero decir o qué queremos decir con eso? Que siempre en la familia, siempre se va a romper el vaso. Siempre. Va a haber una situación, va a haber un conflicto, va a haber un malentendido, va a haber el pecado de nosotros que rompe. Pero dependiendo la intimidad y la conexión con Dios van a ser los pedazos, los tamaños de los pedazos. Mientras menos conexión, menos unidad tenemos con Dios, pues esos pedazos van a ser más chiquititos y va a conllevar mucho más el pegarlo. Para Dios no es imposible, ¿verdad?
Pero mientras más conexión y más estemos unidos a Dios y unidos nosotros, esos pedazos serán más grandes y va a ser por la bondad y gracia de Dios más fácil volverlo a pegar. Entonces, cuando a veces meter la pata es parte de unirnos más. O sea, no se puede unir si no vemos los errores, si no vemos la metida de pata. No es que vamos pues sea así, pues vamos a cometer errores por ahí para abajo. Pero para poder tener gracia en que los mismos errores son los que nos llevan a unirnos más, a tener perdón, a tener gracia y ayudarnos a no seguir cometiéndolo, porque una cosa es que sigamos en lo mismo, ¿verdad? Y otra cosa es que pues vamos, no somos perfectos, ¿verdad? Ya. Bueno, junto con eso, una situación que nos ocurrió una vez fue que nuestra hija nos dijo, en un momento dado, nos dijo, papi, mami, yo como que noto que como que en estos días ustedes han estado discutiendo más. Han estado discutiendo. Entonces, nosotros nos paramos así y Elisa le preguntó, ¿y qué te hace decir eso, no? ¿Verdad? Y ella pues habló, bueno, gracias por dejarnos saber, ¿no? Pero eso fue como que algo bueno y a la misma vez fue una bandera roja, ¿no? Bueno en el sentido de que, bueno, si nuestra hija lo está notando ahora, es porque no es común, ¿sabes? No es común estar discutiendo tanto y la bandera roja es que, bueno, pues entonces es tiempo de analizar, ¿no? Qué es qué es lo que está pasando, qué tensiones estamos teniendo. Y ahí donde viene Dios, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos pasando orando juntos? Si hay alguna situación que la estamos tratando de resolver nosotros mismos con nuestras propias fuerzas. También, bueno, Efesios 4:3, que es el que leí al principio, dice que, ¿verdad? Que hagan el esfuerzo. A lo mejor tenemos que hacer ahora más esfuerzo para mantener eh, el, el- la unidad del espíritu por medio, ¿verdad? Del bond, del pegamento, ¿no? De la paz. Yo sé que David estaba compartiendo eso en la primera clase de la analogía de cuando tú coges un papel y otro papel y le pones pegamento, se convierte en un papel, ¿no? Y tratar de separar eso. Pero que dice que por medio de la paz, ¿no? Si no hay paz, hay que trabajar por eso, ¿no? Y esa paz a veces viene por medio de estar en un conflicto. Y dice que cómo sucede, cómo podemos traer a Dios a la relación del matrimonio en la familia, pues siendo completamente humildes, como dice, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos, ¿sabes? Si no hay metida de pata, no hay oportunidad para perdonar. Exacto. Así mismo. Si dice perdónense, porque Dios espera que haya uno de los dos. A veces uno más que otro, ¿verdad? Pero Exacto. uno de los dos va a regarla, ¿no? Y el otro tiene la oportunidad de perdonar. Y yo creo que esos conflictos ayudan a nuestros hijos a ver cómo un modelo de cómo se arregla, cómo se soluciona un problema, ¿no? Y que, Sí. perdón, y que está bien, que eso fue otra cosa que vimos con esa conversación con nuestra hija, que está bien los conflictos. Para ella fue bien impactante. Cuando ella habló con nosotros, para ella dice, Dios mío, necesitamos buscar ayuda. Mi hija dice, ok, no quiero divorcios, me dice. Y fue bueno porque ella me decía, es como que ella entiende que el matrimonio era como que todo, ay, no había diferencia, papi y mami, porque ella siempre usábamos una frase en la casa que era, papi y mami son uno, o sea que si mamá dijo que no, papi iba a decir que no.
Y si mami dijo o papá dijo esto, pues no le preguntes a mamá, porque ellos, y los escuchábamos a ellos hablando y diciendo, no, el otro decía, pero vamos a preguntarle a mami, y ella, no, porque es que papi ya dijo, ya mami va, ellos son uno, ellos se hablan de lejos, decía, que nosotros no hablábamos de lejos. Y fue bueno esa conversación porque también le ayudamos a ser real, o sea, el matrimonio, la realidad del conflicto y que es bueno y que está bien que papi y yo no tengamos la misma opinión en algunas cosas. Está bien, o sea, no como a veces, o sea, como a veces tenemos la diferencia que a mi esposo le encantan las mañanas, a mí no. A mí me gustan las noches, pues está bien que papi se quede con sus mañanas y yo me quedo con mis noches, tranquilo. Todo. Y es como que está bien ese tipo de conflictos. El problema con el conflicto es cómo se resuelve. Sí. Y eso pudimos hablar más profundamente con ella, fue muy bueno, pero... ¿Cuál era la frase que nos decíamos para recordarnos que estábamos muy alterados? No era que así y No suave. decía como suave. Suave. O, No, y rayita, decía, rayita. rayita. Nosotros decíamos rayita. Rayita. Y esa era una clave de que, estoy pasando la raya, ¿no? Al frente de los hijos. Mi hija súper inteligente, finalmente ella lo captó. ¿no? Entonces un día nosotros estábamos así como que, y entonces ella sale, rayita. Rayita. Okay. ya sabe, ya con lo que es rayita, ya. Entonces, bueno, pues podemos seguir hablando, sé que de los hijos. Sabemos que no todo el mundo tiene hijos, pero todo el mundo tiene un familiar de sangre que pues muchas veces pues los amamos tanto que podemos cometer el error de poner a ese familiar por encima. Y no lo decimos con la boca, ¿no? Pero con las acciones. Y ese es el segundo punto, que es un solo ser delante de la familia de sangre. Y en esto simplemente es más corto en pero que Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. A veces, ¿verdad? Hablando por mí, he estado en momentos en donde miembros de mi familia vienen a donde mí a decirme una queja de, no con el motivo de quejar, ni gracias a Dios, pues no hemos tenido un comentario atacante, ¿verdad? Hacia ninguno de los dos, pero sí un comentario de preocupación y una vez alguien de mi familia pues dijo algo de Elisa, ¿no? Escribió algo en el Facebook de ella, ¿no? Y mi esposa me lo compartió. Me dijo, mira lo que escribió, ¿verdad? Mantengo la identidad del miembro, no quiero hablar de específico. Lo que sí es que bíblicamente es mi papel, no el de Elisa, defenderse y confrontar a ese familiar mío. Por más difícil que sea la cosa y por más que yo amo a ese miembro de mi familia, era mi papel hablar con ese miembro de mi familia. Porque no poner a mi esposa en una posición de deshonrar a alguien de mi familia. Entonces, es mi papel defender la reputación de ella. Y viceversa. Y yo tengo que defender lo que sale por mi boca es para edificar y para bendecir a quienes lo escuchan, ¿no? Por el otro lado también hay otros miembros de la familia de ella que me vienen a... Lo defienden a ella. Me defienden a mí, me defienden. Entonces ahí una tentación de, ajá,
Ah, Y echarle, seguir ahí, eh, echarle leña al fuego. echarle sal a la herida ahí. Pero no, yo tengo que igual manera defender la reputación de mi cónyuge y con todo respeto, ¿no? Y Sí, esas cosas pues crean un gran impacto de que, wow, tú sabes, esto no solamente construye, construye un solo ser, ¿no? Nos construye a nosotros y nos anima a nosotros, pero también hace el impacto que Dios quiere que haga al mundo. y le enseña a las familias. Acuérdate que muchas veces nuestra familia no está acostumbrada a ver lo que es, lo que dice Génesis, de que dejamos todo y somos uno, ¿verdad? Y tienen una mentalidad errónea de lo que es un matrimonio unido. Sí, ¿Ve? Y es importante eso, ellos sentir, por ejemplo, me pasa cuando, por ejemplo, ¿qué pasa a veces? Que pueden decir cosas negativas de él, por ejemplo, qué sé yo, cosas que él hace, sí, porque Camilo es olvidadizo, vamos a suponer, lo cual eso los dos lo tenemos igualito, pero bueno, pero pueden decir, no, que Camilo olvidadizo, y mi comentario para edificar puede ser, no, pero él ha crecido muchísimo en esto y esto y esto y esto, vamos a suponer que sea cierto. No vamos a mentir, no, ese hombre se acuerda de todo, hasta del seguro social, no, pues no vamos a mentir, pero podemos sacar algo positivo del que ya él, y nuestra familia se da cuenta, nosotros no pasa, ya nuestra familia no habla, ya ellos saben que con nosotros no va, que en mí ellos no pueden desahogarse de él. No, porque tu esposo, porque yo rápido voy a decir, bueno, sí, pero mira esto. O sea, y viceversa. Entonces, eso les ayuda a ellos también a ver el modelo que quiere Cristo en un matrimonio. Lo importante que es que él y yo cuidemos nuestra reputación, cuidemos lo que él es y lo que yo soy ante nuestra familia de sangre. y entonces, bueno, eh, pues ahora nos movemos para el último punto, ¿verdad? Que a veces hay personas que no tienen hijos, no, a lo mejor no tienen un familiar cerca, pero sí, pero pueden cometer el error de que su matrimonio no está influenciando a nadie, Mm, de que solamente es para ellos mismos, pero si nos olvidamos de la tercera faceta, que es la familia de la iglesia. ujú. Y yo sé que cuando yo me convertí a los 21 años, yo me acuerdo que a mí me impactó ver los matrimonios, especialmente había un matrimonio específico que no tenían ni hijos, no tenían familiares cerca de ellos y ellos eran una pareja que se dedicaba a tener a los nuevos cristianos en el hogar como unos pastores, como, ¿verdad? Y como unos ancianos. Y a mí me impactó. Yo vi la relación de ellos y yo era un joven universitario. A mí creó en mí un sueño. Y entonces, eh, no perdamos. Hay una escritura en Salmos 78, lo pueden apuntar. Salmo 78, 1 al 4, dice, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Ujú. Y no tenemos que tener hijos biológicos para impactar a la próxima generación. Yeah. Nuestros matrimonios es importante
para impactar no solamente nuestros hijos biológicos, ni nuestra familia inmediata, sino también a la familia de la iglesia. Ujú. Para darle mi esposa va a compartir un visual, ¿verdad? En este momento, pero Antes, perdón, antes de decir eso, yo sé que ya tenemos que cortar, pero yo quería compartir algo bien rapidito y es en el hecho de ser unos, ¿verdad? De ser unos como familia cuando se trata de las redes sociales. Solo quiero compartirles rapidito, tenemos que nosotros cuidar nuestra reputación como familia, como pareja en las redes sociales. Hay muchos que no les importa porque no usan las redes sociales, bien por ti, siga ahí para adelante, pero los que sí usamos las redes sociales es muy importante que nos cuidemos, que nos preguntemos, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos una dinámica que cuando yo voy a postear algo o voy a postear una foto, hasta una foto mía, yo le pregunto a mi esposo y yo hablo con él, ¿qué tú crees? Esto se ve, o sea, ¿crees que es provocativo? ¿Crees que no es modesto? Y mi esposo me dice lo que él ve. Y oramos muchas veces. Si él va a comentar algo, ¿tú crees que sea bueno que yo comente este comentario que hizo este hermano, que escriba? Y hablamos él y yo, o sea, porque somos uno. No es que yo tengo mi página aquí, yo y él tiene la de él y cada cual hace lo que quiere. No, es que lo que yo haga le afecta a él y lo que lo haga me afecta a mí. Es muy importante eso, el tener esa, verlo así, de esa manera, como Dios quiere, ¿verdad? De ser uno aún en las redes sociales. Y queríamos terminar con este visual que vean aquí, no sé si se ve. ¿Se ve? Tengo una vela, bueno, más o menos grande. Tengo otra vela pequeñita. Cuando nosotros hablamos de ser uno como familia y poder impactar, ¿verdad? A nuestros hijos, a la familia de sangre, la familia espiritual. Pues cuando tú ves estas dos velas, tú piensas que, bueno, pues nuestros hijos son la velita chiquita, ¿verdad? Y nosotros somos la vela grande. Pero la realidad es que es todo lo contrario. Nosotros somos esta vela y ellos son esta. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de que esa vela de ellos, que es la que va a durar ahora más, se mantenga prendida. Lo que nosotros le enseñamos, el ejemplo que damos, la unidad que tenemos, va a depender que esa vela se prenda, porque ya la de nosotros se va a ir apagando. Y aún seamos así, viejitos o lo que sea, mientras esta vela esté encendida, siempre esta velita va a poder encender la otra grande. Siempre, no importa en el lugar que estemos. Sí, que a veces nunca es muy tarde. Pero ya mis hijos, yo cometimos todos los errores, ya casi no nos queda. ¿Qué impacto vamos a tener mientras haya llama? Esta Vamos a aprende, poder encender e influenciar la generación venidera. No importa cuán tarde es. supuestamente. Exacto. Así que, gracias. Entonces con eso pues queríamos ya pues terminar, ¿verdad? Espero que lo haya animado. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, ahí los dejo para que puedan coger la batuta.